Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de Hipatia-CEI? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Uno más de los que estamos dedicando a resolver el modelo presentado para matemáticas aplicadas a las ciencias sociales para la selectividad de 2020. Ya sabéis, esta selectividad que se ha visto modificada forzosamente por la triste pandemia de COVID que estamos sufriendo. Bueno, en este ejercicio nos dan una función, sea la función f de x. Es una función a trozos en la que tiene un trozo con una función racional, 1 partido x menos 1 si x es menor que 0, y el otro trozo a partir del 0, una polinómica. Este tipo de funciones os puede ayudar a hacer así una recta real y escribir pues cada trozo donde se define, es decir, a la izquierda del 0, si x es menor que 0, escribiremos 1 partido x menos 1, que es la expresión que tiene esta función en ese intervalo, y luego a partir del 0, x cuadrado más a. Esto nos puede ayudar un poco en lo que va a seguir a continuación, porque en el apartado a nos dicen determina el valor del parámetro a para que f sea continua en todo su dominio. Bueno, lo que nos están diciendo es que hagamos un estudio de continuidad en x igual a 0. Antes siempre es conveniente fijarnos en cada trozo de la función. Si x es menor que 0 viene dada por esta expresión, y si x es mayor que 0 por esta otra, y conviene ver cuál es el dominio de esta función y de esta, si hay algún punto donde la función pueda ser discontinua, al margen de lo que ocurra en el propio 0, en el lugar donde cambiamos de expresión. En este caso, 1 partido x menos 1 es una función racional y su dominio es todo r menos el 1. Como el 1 es mayor que 0, no está en este intervalo, pues tenemos que esta función será continua desde menos infinito hasta 0, sin ningún problema. A partir de 0, cuando x sea mayor que 0, viene dada por esta polinómica, y el dominio de una polinómica es todo r, así que tampoco vamos a tener ningún problema. Visto esto, empezamos a hacer la continuidad en x igual a 0. Y bien, esto es sencillo, es muy mecánico, si seguís 3 pasitos, ¿vale? El primero de ellos es comprobar que existe la imagen en 0. Cuando x es igual a 0, claramente lo tengo que mirar aquí en la polinómica, lo que haría sería sustituir la x por 0 y tendré que la imagen es 0 al cuadrado más a, es decir, a. Ese sería la primera condición para que una función sea continua en un punto, debe existir su imagen. Lo segundo que debe cumplirse es que exista su límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Como en 0 es justo donde la función cambia, pues deberemos estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y para que exista este límite deben coincidir estos dos, deben coincidir los límites laterales. 0 por la izquierda, la expresión sería 1 partido x menos 1. Y 0 por la derecha, x cuadrado más a. Por eso resulta tan práctico este pequeño esquemita. Aquí simplemente sustituimos la x por 0 y quedaría aquí 1 entre menos 1, es decir, menos 1, y aquí al sustituir la x por 0 queda a. Bueno, pues la tercera y última condición es que la imagen y el límite coincidan. Como uno de los límites ya vale el mismo valor, tiene el mismo valor que la imagen, lo que tiene que ocurrir para que esta función sea continua es que a coincida con menos 1. Es decir, f de x será continua o es continua si a igual a menos 1. Así coincidirán los límites laterales con la imagen. Bueno, pues ya tenemos aquí resuelto en parte el ejercicio, el apartado A. Digo en parte porque también tiene algo más. Nos piden también para este mismo valor, para este valor de a, la derivabilidad. Estudia la derivabilidad. Vale, pues vamos a estudiar la derivabilidad para a igual a menos 1. Bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues a la izquierda tengo esta expresión es derivable, no tiene ningún problema, no va a presentar ningún problema. Esta expresión a la derecha tampoco ningún problema, y podríamos hacer la derivada sin ningún inconveniente. Podríamos hacer que la derivada de x pues será igual, una función a trozos, pues una derivada a trozos. La derivada de la racional menos 1 partido x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Si no se te dan bien las derivadas, tienes aquí una lista de reproducción entera llena de ejercicios de derivadas
y un vídeo muy tocho de 57 minutos que si lo ves entero, seguro que no vuelves a tener una duda con las derivadas, seguro. Luego tenemos aquí esta derivada, sería 2x, ¿vale? Bueno, fijaos en una cosa, para a igual a menos 1, no ha influido eso en nada aquí en la derivada. En la derivada, la a aparecía en el segundo trozo a partir de 0, y como es una constante, es un número, pues la derivada de un número es 0, así que aquí va a quedar 2x y ya está, no va a haber ninguna peculiaridad en la derivabilidad. Esto es si x es menor que 0, y esto en principio voy a poner si x es mayor que 0. Y no pongo igual, porque no he comprobado si eso no es derivable en x igual a 0. Menor que 0 sí, mayor que 0 sí, pero hace falta comprobar si en el 0 es derivable. Entonces, en 0, ¿qué va a ocurrir? Pues tendré que comprobar qué pasa por la izquierda del 0 y qué pasa con la derivada en la derecha del 0. Esta es una forma de escribirlo bastante común, ¿vale? 0 por la izquierda. Bueno, pues 0 por la izquierda sería esta función, la derivada de esta función, que es esta, y simplemente sustituir aquí la x por 0. Tendríamos menos 1 partido por 0 menos 1 al cuadrado. Esto va a salir, esto de aquí abajo, va a salir positivo, 1, menos 1 entre 1, menos 1. Y por la derecha, pues tendríamos que sustituir aquí, en esta expresión. Tendré 2 por 0 igual a 0. Como veis, no coinciden, ¿vale? La primera derivada por la izquierda es diferente que la primera derivada por la derecha. Así que ya podríamos sentenciar que f de x no es continua en x igual a 0. Y la derivada quedaría de esta manera. No me la piden, pero si pidiesen cuál es la función derivada, sería esta de aquí, ¿vale? Sin el igual. Bueno, pues tenemos un punto y vamos a por el siguiente punto y medio. Continuamos con el apartado B del ejercicio, que dice, para a igual a menos 2, veis que ya hemos cambiado la a por menos 2, estudie la monotonía y curvatura de la función f. Y luego nos hacen una pregunta, ¿tiene algún punto de inflexión? Bueno, pues vamos a ir con cuidadito, hemos puesto aquí, he puesto la función y aquí la derivada de la función. Esto es la derivada de una racional, la hemos hecho antes, era bastante sencilla. Y aquí la derivada de x cuadrado menos 2, 2x. De nuevo, que la a valga menos 2 o valga menos 1, pues no se aprecia en la derivada. Eso sí, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que no va a ser la función ya continua. Si a vale menos 2, no va a ser continua, puesto que el valor para el que la función es continua, el valor de a, es a igual a menos 1. Recordadlo de antes, lo podéis ver. Bien, monotonía. Vamos a hacer primero la monotonía. Bueno, pues la monotonía es ver dónde es la función creciente, dónde la función es decreciente y si presenta algún extremo relativo. Para ello, vamos a hacer la primera derivada, la tenemos aquí ya hecha, y vamos a estudiar su signo. Bien, para estudiar el signo, generalmente se iguala una función a 0 para ver dónde cambia. Aquí tenemos una fracción, por lo tanto habría que ver cuándo cambia el numerador y cuándo el denominador. Si el denominador lo igualamos a 0, tendremos x menos 1 igual a 0 y el cambio sería en 1, a la derecha del 0. Esta cambia justo en el 0, es decir, que solamente vamos a tener que estudiar, pues, qué pasa con el signo en el 0. A la izquierda y a la derecha del 0. Y así ya vamos a saber cómo es la función f de x, ¿vale? La tablita, tenemos una tablita para ayudarnos un poco. ¿Y cómo estudio el signo? Pues simplemente sustituyendo. A la izquierda del 0 sería esta expresión en la que tengo que sustituir cualquier valor, menos 2, menos 3, el que queráis. O también podéis razonar lo siguiente. El numerador es negativo, siempre lo va a ser, menos 1. Y el denominador siempre va a ser positivo, porque aunque lo que hay aquí dentro pueda ser negativo o positivo según el valor que le demos a la x, está elevado a 2 y cualquier potencia de índice par va a ser positiva. Entonces, menos entre más, pues esto va a ser siempre más, siempre va a ser positivo. En este caso, perdón, menos entre más, menos entre más, menos, que la liamos. Siempre va a ser negativo. En este caso, 2x, pues aquí, como van a ser para x mayores que 0, valores positivos, pues 2 por un número positivo va a ser positivo. Bueno, ¿y qué va a ocurrir entonces con la función? Pues sabemos que si la primera derivada es positiva, eso quiere decir que la recta tangente pues tiene pendiente positiva y la función crece, y si es negativa, la pendiente de la recta tangente es negativa y la función decrece. Así que f de x, si la pendiente es negativa, decrece, y si la pendiente es positiva, crece.
Con esto ya tenemos el estudio medio hecho. Ya podríamos decir que f de x crece ¿en qué intervalo? Pues en este intervalo desde 0 hasta más infinito. Y f de x decrece en menos infinito hasta 0. Eso sería la monotonía, por lo menos la primera parte o la parte gruesa. También habría que ver ahora si existe algún extremo relativo. Estamos viendo aquí que en el 0 la función decrece, llega al 0 y a partir de 0 crece. Eso es un signo claro de que ahí hay una función, o perdón, un mínimo, ¿no? La función está bajando, llega a este punto y empieza a subir. Sería un mínimo relativo en x igual a 0. Pero el 0 justo es el sitio donde cambiamos de función. Y además, en el 0 sabemos que hay una discontinuidad, porque la a no vale menos 1. O sea, f de x es discontinua. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No existe el mínimo porque es discontinua? ¿O si existe? ¿Cómo es esto? Pues lo que vamos a hacer es representarla un poco. Vamos a hacer un pequeño esbozo. Por eso nos dan funciones, por eso nos dan estas funciones tan sencillas. O yo quiero pensar que nos las dan por eso. Esta de aquí es una hipérbola. Tenéis que saber representar una hipérbola. ¿No sabéis representar una hipérbola? En este vídeo podéis ver cómo se representa una hipérbola. Vital para selectividad. La hipérbola sabéis que tiene una asíntota. Esta tendría la asíntota vertical en x igual a 1. Y además el número de arriba es positivo, así que haría así. Pues entonces lo que tenemos es hasta el 0. Cambiamos el 0. ¿Vale? Sustituimos la x por 0 y me sale menos 1. Aquí es donde termina y luego lo que haría sería una cosa así y así. Pero como no se va a dibujar entera, solamente este trocito, pues queda algo así, más o menos, ¿vale? Y luego la parábola, a partir de x igual a 0, una parábola. Misma historia, ¿vale? Si no sabéis representar una parábola, aquí veis cómo se representa una parábola. Esto es muy básico y muy importante. Esta tiene el vértice en la x igual a 0 y además empieza aquí en menos 2. Cuando la x vale 0, menos 2. Y aquí estaría incluido el 0. Vale. Y luego punto de corte con el eje x. Eso sería en raíz cuadrada de 2. Bueno, raíz cuadrada de 2, 1,7 más o menos, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3. No es un número exacto y como lo que estamos haciendo es un esbozo, pues más o menos por ahí. Sería una parábola que haría algo así. No hace falta que os esmeréis mucho, yo simplemente lo que estoy intentando es que lo visualicéis. Bien, la duda era si esto es un mínimo o no. Bueno, pues sí, es un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Porque la definición de mínimo, y os la dejo en pantalla, es que en un entorno, bueno, más o menos, yo la voy a decir más o menos y en pantalla os la pongo bien. Es un punto es un mínimo si en un entorno de ese punto, imaginaos, pues un entorno que sería pues aquí alrededor de ese punto, ¿vale? A izquierda y a derecha de ese punto, todos los valores de la función son menores que él. Y eso, como veis, se cumple aquí perfectamente. Si me desplazo hacia la izquierda, a nada que me mueva un poquito a la izquierda, estoy aquí, estoy en menos 1 y valores más pequeños que menos 1. Y si me desplazo hacia la derecha en el entorno, pues tendré valores menores que menos 2, todos superiores, todos superiores que menos 2. Entonces el punto más pequeño, el punto más bajo de este entorno, en comparación a todos los demás valores del entorno, es menos 2 y corresponde a x igual a 0. Así que sí, f de x tiene un extremo relativo. Podemos poner que es un mínimo, ¿no? Mínimo local, y así usamos todo el vocabulario, en 0, menos 2. Estamos poniendo 0 el lugar donde está el extremo y menos 2 el valor que alcanza, ¿vale? Pues esto ya sería un estudio de la monotonía súper completita y ahora pasaríamos a ver la curvatura. Continuamos entonces con la curvatura y para eso me va a hacer falta la segunda derivada. Ya sabéis que la segunda derivada no es más que la derivada de la primera y como ya teníamos la primera derivada hecha, pues hacemos esta derivada de una función racional, ya sabéis, como la derivada de una división, ¿no? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo,
y entre el de abajo al cuadrado. Al elevar al cuadrado esta expresión que había antes al cuadrado quedaba a la cuarta y se simplifica y queda esto, ¿vale? Os lo explico así un poco por encima para que no os perdáis del todo, pero las derivadas las tenéis que llevar muy bien. Y la derivada de 2x, pues que se ha quedado en 2, ¿vale? Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es igual, estudiar el signo de la segunda derivada. Entonces, para estudiar el signo, aquí no hay nada que estudiar, está claro que la derecha del 2 va a ser positiva siempre, ¿no? Y a la izquierda, pues tendríamos que estudiar el signo de esta expresión racional. El signo del numerador siempre es positivo y el signo del denominador va a depender de este valor, porque aquí la potencia ya no es como antes 2, sino que la potencia no es par, quiero decir, sino impar. Entonces, si os queréis poner muy, pues habría que hacer esto e igualar el denominador a 0. Hacer así, x menos 1 al cubo igual a 0. Si resolvemos esto, nos quedará x igual a 1. Bueno, por eso quiere decir que esta expresión va a cambiar de signo en el 1. Puede que a la izquierda fuera positivo y a la derecha negativo, o al revés, ¿vale? Eso ya habría que comprobarlo. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta expresión algebraica es la que tiene la función cuando x es menor que 0 y el 1 es mayor que 0, así que no le va a afectar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar el signo en el 0. Por la misma razón que antes, ¿vale? Vamos a estudiar el signo de la segunda derivada de x. Aquí, en el 0. Y dependiendo del signo, pues ya vamos a saber cómo es f de x, si es cóncava o es convexa. Bueno, pues vamos a darle valores. Le damos un valor a la izquierda del 0, por ejemplo, menos 1. Pues cuando la x vale menos 1, tendré aquí menos 1 menos 1, menos 2, al cubo, menos 8. 2 entre menos 8, pues menos un cuarto. La cuestión, lo importante, que es negativo. A la derecha del 0, 2, siempre. Da igual el valor que le demos a la x, la función vale 2, así que positivo. Vale, ¿y eso qué nos dice sobre la curvatura? Pues nos dice que a la izquierda del 0 es cóncava y a la derecha del 0 convexa. Eso, como ya antes la hemos representado, pues ya teníamos una idea de cómo era, ¿verdad? Antes hicimos la representación, la voy a hacer aquí ahora muy rápido y muy esbozada, aquí. Y era algo así, ¿verdad? Aquí hacía esto así, se ve que es cóncava, y aquí empezaba en menos 2 y hacía así, convexa, ¿vale? Estáis viendo más o menos, ¿vale? El dibujillo es así un poco torticero, pero bueno, se ve. Bien, para recordar esto, si habéis visto el vídeo anterior ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues triste, negativa, triste, positiva, feliz, ¿verdad? Esto además puedo decir que es una cueva, la puerta de una cueva, la entrada a una cueva, se parece, ¿vale? Y cóncava con cueva podríamos recordar. Lo que tenemos que hacer sí o sí, pues poner dónde es cóncava y dónde es convexa. Pondríamos f de x es cóncava en menos infinito 0. Pum. F de x es convexa en 0 más infinito. Y nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿tiene algún punto de inflexión? Pues inmediatamente, así que nos saldría inmediatamente, diríamos, sí, mira, en el 0, porque en el 0 la función pasa de cóncava a convexa. Bueno, es que eso va a pasar muchas veces, va a cambiar una función de cóncava a convexa. Por ejemplo, si tiene una asíntota vertical, muchas veces ocurre eso, a esta función le ocurre eso. Si estuviera dibujada entera, tendría una asíntota vertical donde cambiaría de cóncava a convexa. Y a la función a trozos, pues también le ocurre. ¿Qué pasa? Que en la definición, igual que antes hemos aplicado la definición de mínimo local para decir que sí que había un mínimo, aunque pudiésemos dudar por la discontinuidad, pues aquí, aplicando la misma definición, pero de punto de inflexión, decimos que no tiene puntos de inflexión, ¿vale? Porque eso se da solo en funciones continuas, son en un intervalo donde la función sea continua y haya un cambio de curvatura. Entonces, lamentablemente, f de x no tiene punto de inflexión. Por ser discontinua, en x igual a 0. Y colorín colorado, 2 puntitos y medio que nos hemos ganado.